Buenos días, soy Fernando Pastor, director de la Información Económica, el diario digital económico del Grupo Eneo. Y bueno, estamos en el segundo foro del clima de la información en el que queremos analizar el nuevo escenario energético europeo tras el Green Deal, tras la reforma europea, tras todos los retos que nos quedan ahí delante. Esta es la segunda mesa del día. Hemos hecho una primera mesa en la que hemos analizado un poco las peticiones de las grandes empresas a la reforma eléctrica europea, una mesa que acaba de terminar y hemos aprendido muchas cosas. Y estoy seguro que en esta segunda mesa vamos a aprender mucho más porque vamos a bajar más a la tierra, vamos a hablar más de lo que hay detrás de todo ese sector eléctrico, de todas esas empresas, de todos esos avances tecnológicos y sobre todo cómo se financian y cómo se sacan adelante, ¿no? Para eso contamos con 4 ponentes de lujo. La verdad es que no está nada mal. Por empezar por las damas, aquí a mi izquierda tengo a Carmen Durá, que es la gerente de la relación con corporaciones de Lanzadera, esa gran plataforma que lleva ya unos años funcionando y que ha sacado adelante muchas empresas, que empezó como un proyecto al que todo el mundo ponía un interrogante, pero que se ha consolidado ahora mismo como una base para sacar adelante startups en España. Al lado de Carmen tenemos a Manuel Mateos, que es el director de Relaciones Institucionales de Greening Group. Green Group es un grupo que sobre todo se dedica a financiar proyectos con tecnología por delante vinculados a temas de clima. A desarrollar. Pero ahora, después, cuando empecemos, cada uno nos vais a contar lo que hacéis, porque quiero que la gente sepa lo primero lo que hacéis. Y después empezamos a hablar. Porque no es fácil lo que hacéis, porque sois grandes desconocidos, ¿no? A mi derecha está Pablo Moro. Tú no eres de los más desconocidos del sector, pero está aquí. Es el director de Wayra Ventures, que es, digamos, esa filial de Telefónica dedicada a mover y a startups y vinculadas tanto al Climatech como a otros, un mundo y un universo de cosas. Ese gigante telefónico en España. Y a la derecha de Pablo está Fernando Casado, que es el General Partner de Inclimo, plataforma, fondo de financiación de este tipo de proyectos vinculados con el clima y vinculados un poco con la tecnología que hay detrás de todo, ¿no? A mí me gustaría que empezáramos en un minutito, porque lo de contar currículums y contar historias sobre uno mismo es un poco rollo, que contéis lo que está haciendo vuestro trabajo diario ahora mismo con el Climatech, con digamos, la tecnología aplicada al clima y ese mundo de startups. Pues lo empezamos a ver qué necesitan. Luego hablamos de financiación, luego hablamos de tecnología, luego hablamos de regulación, de lo que queramos, de todos los retos que tiene delante, ¿no? Pero en principio, Carmen, empezamos por ti. Cuéntanos cómo estáis en Lanzadera con este mundo ahora. En Lanzadera albergamos y acompañamos a emprendedores de todos los sectores. Sí. En concreto en Climatech, sobre todo les ayudamos apoyándonos de grandes corporaciones, ¿no? Que es mi día a día en Lanzadera, que buscamos esas corporaciones que están teniendo necesidades y que ven en la industria cómo está avanzando y cuáles son los pains, y buscamos a las mejores startups en el sector de Climatech para ayudarles a gestionar, sobre todo en temas como eficiencia energética en plantas manufactureras, en edificios, un poco buscar estas sinergias. Muy bien, gracias por ser breve. Cuéntanos en Green Group. Nosotros un poco somos los receptores de esa financiación, porque lo que hacemos nosotros es, como te decía, desarrollar proyectos que se centran en 4 líneas principales de negocio, que es la generación de energía 100% renovable, la comercialización de esa energía a través de la comercializadora que tenemos en el grupo. Somos constructores, porque es lo que era el grupo en un principio. Seguimos siendo constructores, construimos plantas, la mayoría son las plantas propias que tenemos de generación y también construimos para terceros. Y por último tenemos una línea de negocio que es la de productos, ya que fabricamos nuestras propias estructuras metálicas que sirven de soporte para los módulos fotovoltaicos, y somos la primera empresa a nivel mundial que reciclamos y recuperamos el 99% de los componentes de los módulos fotovoltaicos. Interesante. Gracias por la concisión y por explicarnos. Pablo, ¿qué es Telefónica? Telefónica es una empresa centenaria de la cual nos podemos sentir todos muy orgullosos, no solo este año y los próximos 100 años más seguro. Pero cuéntanos Wayra Ventures. Y dentro de Telefónica, pues una pieza de la cual todos estamos muy orgullosos dentro y fuera del grupo es Wayra. Wayra es el Corporate Venture Capital de Telefónica y lo que hacemos es invertir en startups y en fondos de Venture Capital
para que a su vez ellos también inviertan en startups, que sean importantes para Telefónica, que lleguen a ser un partner clave para Telefónica. Y como sostenibilidad, clima es una prioridad estratégica del Grupo Telefónica, pues nosotros invertimos en muchas startups que pueden tener impacto en los objetivos de sostenibilidad del grupo. Vale, ahora hablamos de ese segmento concreto. Cuando Fernando nos cuente Inclimo. Inclimo. Son nombres, son uno de esos nombres raros que salen detrás de muchos proyectos, pero nunca sabes. Viene de inclinar la balanza hacia el clima, ¿no? Inclinar. O sea, a través del capital. Y es justo lo que hacemos. Somos un fondo de capital riesgo de tecnología climática. Somos artículo 9 en la taxonomía, por lo tanto, 100% inversiones sostenibles. Invertimos en empresas SEED Serie A, tickets que pasan a partir de los 100.000 al millón como primer ticket. Y la idea es contribuir a que las empresas que estén innovando a través de la tecnología para contribuir a una economía más descarbonizada, ayudarles en este proceso para llegar a los acuerdos de París y para lograr una economía más sostenible. Está muy bien. Muchas gracias a los cuatro por contarnos y por estar aquí. Vamos a hablar del sector, Climatec. ¿Cómo está el sector? Vamos a empezar por los fondos. Bueno, primero, porque se prevé una inversión brutal que se va a triplicar en 3 años. Digamos que de ese retraimiento que ha habido de la financiación de startups un poquito en el último año, que parece ser que había menos que el boom de otros años, pero el Climatec se ha librado un poco de ese freno y tiene muy buenas perspectivas. ¿Cuáles son las perspectivas de Climatec? Vamos a empezar por ti, Fernando, que estás más al pie del terreno, y luego hablamos primero un poco en general, ¿vale? ¿Son ciertas las perspectivas de que aquí hay mucha gente esperando y muchos proyectos que pueden salir adelante? Sí, efectivamente. O sea, si miramos las estadísticas, no es que se haya librado, porque el 2023 sí que vio un cierto descenso en el crecimiento, pero ha disminuido mucho menos que los otros sectores, menos igual a la par con la inteligencia artificial. Y lo que vemos sí es una proliferación de fondos, tanto públicos como privados, y una proliferación de iniciativas que da a entender que la gente está apostando por este sector. Va a entrar mucho capital, hay muchísima más liquidez y esto genera pues, más resiliencia para las empresas que están empezando. Yo creo que es un factor positivo, con todas las cautelas que hay que tomar. Y ante los escepticismos que pueda generar esta nueva tendencia, lo que sí parece claro es que, mirando las estadísticas, no va a haber mucha marcha atrás. Nosotros creemos que la tecnología climática ha venido para quedarse y la innovación en estas empresas va a ir a más, no va a ser temporal, y creemos que es una buena apuesta de futuro porque la economía lo necesita y los compromisos que han adoptado los gobiernos y todas las tendencias hacia donde vamos necesitan esta tecnología para llegar a estos acuerdos, ¿no? ¿Esa buena perspectiva del sector también la veis en Guaira? Compartimos. ¿Cómo hemos ido? O sea, desde luego hay años que se limpia el mercado, ¿no? y que hay retrocesos o hay pequeñas caídas, pero bueno, si miras atrás, ha sido un por 6 en los últimos 6 años, ¿no? O sea, hemos pasado de casi 10 billion a cerca de 60 billion en el mundo en los últimos 6 años, ¿no? Entonces, la tendencia es clara. Si miras además en un año como este, en el que, como el 23, ¿no? Incluso Sí, en el 22, en adelante, en el que hay ciertas incertidumbres muy asociadas a la energía, pues estamos hablando de la guerra de Ucrania, estamos hablando de otras cosas que pueden impactar en tener una visión mucho más cortoplacista y en dejar los problemas importantes como es el del clima para más adelante, pues la realidad es que incluso en España este año la inversión en clima pues ha estado muy bien, ¿no? Empresas como Mitiga, que ya hablaremos, empresas como Thunder de Palencia, bueno, la verdad es que nos podemos sentir muy orgullosos del ecosistema startupero que tenemos. Y por hablar de futuro también, es que hay 40 billion a nivel mundial de dry powder para invertir en clima. Más luego los fondos que no solamente tienen foco en clima, que también pueden invertir en clima. Con lo cual, las expectativas son muy buenas y lo que se trata es que haya buenos proyectos para seguir adelante. Sí, proyectos, porque tú estás más a pie de calle de los proyectos, porque claro, invertir en clima no es solo invertir en molinos y en placas. Claro, hay que explicar a la gente qué es invertir en clima, porque también hay que invertir en investigar, hay que ver hacia dónde va el almacenamiento, hay que ver otro tipo de tecnologías o de formas de producción, la biomasa, etcétera y tal, que son el futuro un poco del sector, hacia dónde va, ¿no? Y ahí hay
1000 empresitas debajo. ¿Cómo veis vosotros la evolución del sector? ¿Empezamos por ti? ¿Empiezo yo? Venga, Hombre, y luego ya para el final. Yo lo veo como ellos. Siempre soy positivo, pero además es que, además de haber dinero, como han dicho Pablo y Fernando, hay muchos retos por delante y tenemos muchos retos por delante. Entonces, en la medida en que con la innovación se creen proyectos, se desarrollen proyectos que respondan a esos retos, yo creo que la perspectiva es bastante buena. Es verdad que 2023 ha sido un año un poco en el que había un poquitín de bajón, pero un año no puede hacer plantearse una estrategia a largo plazo. Sí, bueno, y ahora hay una especie de oleada con las elecciones europeas, ¿no? Como decías tú, vamos a parar un poco lo del clima que nos hemos lanzado. No se puede parar el tema de la transición ecológica, ¿no? ¿Cómo lo veis en Lanzadera? En Lanzadera estamos muy contentos de poder decir que hay muchas startups donde se puede invertir, sobre todo en Climate Tech, que el Data Room, ¿no? Que salía que 2023 ha sido espectacular en la inversión en términos del sector. Creemos que hay muchas startups con muchos proyectos muy buenos, que se tienen que hacer notar y que los fondos de inversión tienen que estar ahí al pie pisando la tierra, ¿no? Y decir, yo quiero invertir por ellos, quiero apostar, y sobre todo lo que decimos mucho en Lanzadera es apostar en números uno. Apostar en números uno. En números uno. Eso quieren también aquí en Telefónica. Apostar en números uno, ¿verdad? Pero bueno, fondos nacidos en España, pero también fondos europeos. Quiero decir, no públicos, no hablo de los fondos Next Generation, que también puede haber alguno. Son empresas globales en su mayoría las que salen. Quiero decir, son empresas que no podemos... Sí, son startups nacionales, de acuerdo y tal, pero ya con una vocación global, con una vocación digital, con una vocación de fuera de fronteras. ¿Cómo veis? Hay una oportunidad también en Europa. Podemos empezar hablando, Pablo, tú. Es que estamos en un país que es lo suficientemente grande como para tener un mercado interno, pues, cerca de los 50 millones de habitantes, que puedes vivir cómodo, desarrollando productos que sean consumidos por hasta 50 millones, pero si realmente quieres abordar un reto como el del clima, realmente tienes que salir, tienes que escalar, tienes que internacionalizarte bien, ¿no? Y tienes que responder a... O sea, no hay un problema del clima solo en España. En España tenemos grandes recursos para afrontarlos de una manera, en Francia de otra, pero hay un común que es el problema del clima para todas las startups, ¿no? Genérico. Entonces, las startups escalables versus las no escalables, pues lo que tienen que hacer es internacionalizarse bien. Entonces, ahí tienen el primer reto, en saber construir un software o construir productos que no solamente valgan para España, sino que valgan para todos los países. Sin fronteras, productos sin fronteras. Nosotros hemos invertido en una recientemente que se llama Mitiga, de riesgos climáticos. Ayer publicamos. Pues no lo he visto todavía, pero ya me has creado muchas ganas de leerlo. Mitiga es una compañía de Barcelona que hace 1 año y medio compró una compañía, una startup, en Inglaterra, ¿no? Con lo cual, que hacía más o menos lo mismo, pero que consiguieron escalar en clientes y en eficiencias, ¿no? Con lo cual, sí, las startups buenas de clima tienen que pensar no solamente en un país, sino pensar en que el reto es global. Antes de hablar de problemas de financiación, que ahora hablaremos un poco de lo que piden, me gustaría que nos contaras, Carmen, en lo que veis en Lanzadera, un montón de startups, tal. Cuéntanos en qué ámbitos, en qué sectores, en qué tipos, software, investigación de otro tipo, un poco para bajar al terreno, para que la gente entienda qué hacen estas startups, estos proyectos que tenéis encima de la mesa. Sin duda están las startups que son más industriales, que necesitan un montón de investigación y que sobre todo creo que se encuentran en muchos parques tecnológicos y centros universitarios. Están apostando mucho por esta vía. Y yo creo que también la labor de aceleradoras como Lanzadera buscamos también ese potencial escalado que mencionaban con software as a service, modelos SaaS que conocemos y que sobre todo va dirigido a venta a grandes empresas que puedan utilizar la tecnología, los recursos y la agilidad de las startups para llevarlo a grandes empresas como podría ser Cepsa o Endesa. O sea, por un lado hay proyectos concretos de gente que investiga por temas industriales y tal. ¿Vosotros veis en qué sectores, en qué ámbitos os salen más proyectos? Nosotros que estamos muy a nivel industrial, como ha dicho Carmen, que estamos muy posicionados dentro del nivel a nivel industrial, y pero sí que es verdad que nuestro departamento de I+D es bastante potente, lo que te comentaba antes del reciclaje de módulos fotovoltaicos, y vamos, ahora mismo estamos centrados en temas de almacenamiento y sobre todo redes inteligentes. Es el siguiente gran reto que tenemos. Almacenamiento y redes inteligentes. Sí, la generación ya la tenemos, ahora lo que se trata es de
para nuestros clientes industriales es de aplanarle la curva de coste de consumo, es decir, que no tenga esas alteraciones de precio que hay a lo largo del día. Que no tenga esa alteración de precios. Claro, que hay a lo tú largo como del día. industrial, cuanto más acotados tengas los costes y más seguridad tengas de ellos, mucha más tranquilidad. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues eso se hace generando energía barata, ya se hace con la energía renovable y ahora pues con redes inteligentes y almacenamiento de manera que puedan mitigar esos gaps que hay a lo largo del día en la producción. Bien, estamos analizando mucho tema tecnología, mucho tema de investigación, mucho tema que va por ahí, pero luego está el tema financiación, y el gran reto es pagar eso. ¿Qué problemas presenta viene un proyecto y dice, aquí tengo este proyecto, ¿en qué os fijáis vosotros para poder decir, pues mira, voy a ver si te pongo aquí o busco inversor o arriesgo este capital? Bueno, claro, al ser un fondo de clima, siempre tenemos como la dicotomía, el doble prisma, ¿no? De la rentabilidad económica, buscamos un por 10 y en ese sentido, pues... Un por 10. Un por 10 como objetivo, ¿no? No quiere decir que si no sepamos que lo podamos lograr, no invertiremos, pero ese es el objetivo. A ver si esta empresa en los próximos 7-10 años puede multiplicar por 10 su impacto y su escala y, por tanto, su facturación, ¿no? Y a raíz de ello, pues analizamos el potencial del equipo, el acceso a mercados, el aspecto a la internacionalización, cuál es la masa crítica y la tecnología. ¿Qué tipo de tecnología y qué tipo de valor añadido está generando esa tecnología? Por otro lado, miramos mucho el impacto, ¿no? Entonces tenemos una serie de metodologías para valorar el potencial de contribución a la descarbonización a medida que la empresa crece, ¿no? Entonces nosotros decimos que intentamos buscar empresas, no tanto el unicornio famoso que se busca en Venture, sino el gigacornio, ¿no? Las empresas que pueden reducir una gigatonelada de CO2 pues, para el 2040 y ver si va a ser una tecnología suficientemente disruptiva para generar un cambio sistémico. Al final nosotros queremos apostar a invertir en empresas no que generen rendimiento, sino que cambien el sistema a modelos más económicamente sostenibles. Y por ello somos un poco diferentes al modelo habitual del venture. Vais a lo cualitativo mucho, o lo que veo, vais a esa reducción de clima, pero eso a veces no es rentable. Vamos a lo cualitativo, pero con métricas muy cuantitativas, ¿eh? O sea, nosotros tenemos un modelo somos muy de métrica. O sea, tenemos toda una serie de parametrización de la empresa que incluso jugamos con la idea de que en algún momento, en las primeras fases de descartar, es que las podría hacer un algoritmo, porque es una serie de checklists cuantitativos que si no pasan esos criterios que necesitamos para poder apostar por ellos, no lo hacemos. Creemos mucho en el equipo, pero a diferencia de otros fondos que en la serie Seed que suelen decir miro a los ojos de la persona, del emprendedor, y si creo que va a ser un líder invierto en él, nosotros no. Necesitamos métricas que respalden. No invertimos en pre-seed si no tienen cierta atracción comercial. O sea, queremos ver facturas reales de mercado y ver cómo ha reaccionado el mercado a esa solución. Y por lo tanto, no es tan cualitativo como parece, lo que sí es proyectado. Miramos el potencial que tiene y la capacidad que tiene de generar esos ingresos y, sobre todo, de generar un impacto en contribuir al proceso de descarbonización. ¿En Wayra Ventures es parecido? ¿Os encontráis mucha gente que busca el cortoplacismo aquí a la hora de invertir? El gran problema, siempre se ha dicho, de las startups es la gente que busca invertir y ganar dinero a corto plazo, cuando lo normal es ir a un proyecto mucho más a largo plazo, ¿no? Es un problema básico que ha habido. ¿Vosotros cómo funcionáis? A ver, obviamente hay mucho ruido y hay mucho emprendedor que busca pues saltos rápidos y demás, pero no es el tipo de proyectos que nosotros buscamos. O sea, nuestro holding period de una startup pues está entre los 6 y 10 años, ¿no? Entonces, aquí no hay una fórmula mágica de en 2 años haces un por 2, en 3 un por 4, no hay nada de eso. Nosotros también intentamos seguir la misma metodología, que es básicamente en todo lo que invirtamos hacer nuestro case por 10 entre 6 y 10 años, ¿no? De retorno, pero lo principal que buscamos es satisfacer las necesidades estratégicas de Telefónica, ¿no? Que haciendo zoom en el área de sostenibilidad pues implica reducir las emisiones netas hasta ser cero en 2040 y avanzar en el ahorro de energía, ¿no? Entonces, todos los proyectos que estratégicamente ayuden a conseguir estos KPIs, pues entran dentro del funnel y a partir de ahí pues ya es el análisis de, oye, estratégicamente puede cubrir, bien, mal, regular, las metemos por el filtro, obviamente, del retorno financiero, ¿no? Siempre vais a ese tema. ¿La financiación es un gran problema o es un reto para los proyectos que tenéis en marcha?
Yo creo que es un reto. Sí que es verdad que desde Lanzadera y sobre todo desde nuestro vehículo de inversión en Sales Capital lo que decimos es un emprendedor, una startup tiene que ser capaz de financiarse a través de sus clientes. Tiene que llegar a ese momento en el mercado en el que sea capaz de tener un plan financiero sostenible, que sea sostenible la empresa, ¿no? A través de los clientes. Sí que es verdad que el ecosistema necesita esos venture capital, esos angels investors, para poder hacer ese salto más rápido, para poder escalar, para poder ir a internacionalización. Al por 10 también. Y al por 10 también, por supuesto. No siempre se cumple. No siempre se cumple, es verdad. Por eso lo bueno de invertir, ¿no?, en números unos que sean comprometidos y que sepas ver que pueden llegar, ¿no?, a esas métricas. Yo creo que es un reto que va a persistir siempre en la industria y que estamos muy contentos de poder ayudar, ¿no?, a estos emprendedores. Desde el punto de vista de la financiación, Nosotros somos grandes demandantes de financiación. ¿Demandantes? Nuestros proyectos necesitan grandes dosis de financiación. ¿dónde la buscáis? Bueno, nosotros fuimos un spin-off de la Universidad de Granada. La empresa ha ido creciendo mucho en los últimos 13 años, tiene 13 años de vida, hasta situarnos por encima de los 100 millones de facturación y en las diferentes etapas de la compañía pues hemos ido buscando financiación, pues las diferentes opciones que teníamos. En un principio solamente tenía opción en la banca tradicional. Lo que pasa es que la banca tradicional en las diferentes etapas llega un momento en el que no cubre tus necesidades. Y tienes que, pues en nuestro caso entró un socio financiero que fue Sinia, el vehículo de inversión renovable de Banco Sabadell, entró en el 2022, en julio de 2022. Con esa ampliación de capital pudimos afrontar el plan de negocio. En abril de 2023 salimos a bolsa en el BME Grow. Esa ampliación de capital también nos permitió seguir afrontando nuestro plan de negocio. Y bueno, y también fondos de inversión que creen en nuestro proyecto y así es donde vamos buscando. Esas son nuestras fuentes de financiación. Es otro mundo, ¿no? Distinto al del Venture. Pero bueno, está ahí y funciona, ¿no? Además del tema financiero, que ya hemos hablado bastante y yo creo que tampoco vamos a... porque siempre es un problema, hay un reto regulatorio. ¿Qué hay que hacer en la regulación para facilitar vuestro trabajo, para que podamos sacar adelante más startups con más seguridad, con menos incertidumbre? Empezamos por ti, Fernando. Bueno, yo creo que el ecosistema ha de mejorar mucho, la regulación ha de mejorar mucho, pero en el caso climático, a diferencia, yo llevo toda la vida dedicado a la sostenibilidad, estuve en Naciones Unidas, he trabajado siempre en marcos de cómo promover la sostenibilidad y la regulación siempre ha sido un viento en contra. Siempre estaba favoreciendo, subsidiando las industrias más polucionadas. Y yo creo que ha habido un cambio de era. Yo creo que ahora la regulación está generando un marco más favorable para industrias sostenibles y lo estamos viendo en las startups. O sea que, por un lado, hay un punto a favor, que vemos que la ley de embalajes, la ley de la ropa de segunda mano, la ley de la generación eléctrica con las comunidades energéticas. O sea, vemos que hay un viento de cola que hace que las empresas donde estamos invirtiendo tengan más campo para jugar, al menos de manera equitativa, que no era lo que pasaba antes. Por otro lado, creo que para fomentar más la inversión y para poder favorecer que capital privado siga entrando en estas empresas, tendrían que haber condiciones más favorables a la hora de potenciar las inversiones y tener pues, ciertos incentivos para que los ahorros no se queden en casa, sino que fomenten la innovación a este nivel. Fiscales. ¿No? Los fiscales, correctamente. Estuvo la ley de startup, que ha sido un avance, pero creo que tiene varias áreas de mejora. No sé si entraremos en ese tema, pero creo que se está avanzando. Creo que hay una voluntad y una concienciación de que ha de ser un aliado, y creo que en muchos sectores lo está siendo. Puede mejorar, desde luego. Por hacer el camino inverso, ¿no? Has empezado en clima, has acabado en términos generales. Yo te hago el camino inverso, ¿no? Temas generales, efectivamente, la ley de startups. Sí, la ley quería hablar ahora después. Voy a preguntar qué le falta a esa ley, os iba a preguntar, también podemos hablarlo ya. Pues, o sea, yo creo que es una muy buena ley para que se hable todavía más de cómo incorporar financiación en el mundo Venture Capital, en el mundo startup. Que ha traído, además del debate, buenas mejoras en cuanto al registro de startups y que ahora tiene el reto de seguir corriendo en muchos campos, ¿no? Desde tratar de incorporar a universidades al mundo Venture Capital, desde tratar posiblemente de incrementar tickets de Business Angels para que se anime más, sobre todo en la parte más de Seed, se animen más todavía a invertir en esa parte de proyectos Seed, pero también
también abordar no solamente un punto startup, sino también scale-ups, ¿no? Cuando hablábamos antes de la internacionalización, yo creo que las startups necesitan ayuda para eso, con lo cual ahí hay también un recorrido. Poner el mismo foco que se pone, por ejemplo, para el problema que tenemos como país en planes de pensiones, ponerlo también en la tecnologificación, digitalización de la sociedad, y qué mejor que hacerlo con el mundo VC o con el mundo startup. Y luego, entrando haciendo zoom en la parte de clima, pues por supuesto, o sea, yo creo que la regulación está apoyando, el CSRD, la European Taxonomy, que nos piden a las corporaciones y a las pymes grandes que nos tomemos esto más en serio, pues desde luego que son vientos de cola, pero no es no es la única cosa que hay que ver a la hora de invertir en una startup, ¿no? Porque si tú inviertes solo por un criterio regulatorio, los temas regulatorios hoy están así, mañana o en 3 años igual cambia y entonces te has quedado en una startup que resuelve un problema regulatorio que ya no existe, ¿no? Entonces, mirar el issue regulatorio está bien, pero lo que hay que mirar es qué problema resuelve esa startup y cómo de grande es ese problema, ¿no? Vale. Temas regulatorios en startups, sobre todo vinculadas al clima, ¿algún reto pendiente que ves, alguna falta? Por dar nombres, ¿no? Tenemos startups que tenemos como iCloud Compliance, The Cycle, que se suman, ¿no? a todo. En concreto, iCloud Compliance es un software de regulamiento, de cumplimiento regulatorio en muchos ámbitos como es la sostenibilidad, entre uno de ellos. Y lo que hacen es estar al día a día de todos los cambios regulatorios para poder ofrecer ese servicio a sus clientes, a sus grandes corporaciones, para que estén al día, que puedan cumplir sus marcos regulatorios, que todo vaya en orden. Y yo creo que este tipo de startups que coge ventajas, ¿no? Como, oye, el mercado está cambiando, las leyes cambian. Cada día tienes que coger startups que estén al pie, estén cogiendo las necesidades y las estén implantando. O sea, tenéis startups que miran incluso los cambios regulatorios, lo que quiere decir que hay un reto regulatorio delante que hay que solventar, que es algo, ese reto regulatorio... Sí. Vale. Eso es interesante. Pero hay un reto regulatorio delante. ¿Vosotros qué le pediríais a la regulación para...? ¿Nosotros qué le pediríamos a la regulación? Pues yo vuelvo ellos dan el punto de vista de la startup, yo un poco más de... que no notase que está ahí y que fuese pro proyecto. Se lo comentaba hace un momento a Diego y nosotros lo que nos encontramos es que los plazos se dilatan mucho, se eternizan los proyectos y hay tramitaciones que sobre el papel deberían estar en el entorno de los 6-9 meses y se van más allá de los 3 años. Entonces le pediría agilidad. Eso es un proceso administrativo. La ley de startups fue otra cosa que estuvo ahí. ¿La ley de startups la habéis analizado? ¿La habéis visto algo? ¿Vosotros habéis visto la ley de startups en vuestra empresa? ¿Habéis mirado? No, es que nosotros para vosotros hay hace un tiempo que dejamos de ser ¿no? Y entonces no... Me alegra. Y por último, las grandes corporaciones. ¿Qué papel tienen que jugar las grandes corporaciones aquí? Ahora, tú el primero por ponerte en la corporación. ¿Qué papel tienen que jugar? Pues Tú tienes otra ahí. al final tienen que jugar el papel de líder y de responsabilidad que se nos pide a empresas pues, centenarias como Telefónica y que no hace falta que sean centenarias, ¿no? Cualquier corporación que tenga un mínimo de RSC embebido en su ADN, ¿no? como tenemos nosotros. Yo hablaría de 2 cosas que siempre se dice, ¿no? Educación y sobre todo inversión en tecnología que apoye, como estamos hablando de clima, que apoye el reto climático, ¿no? Y a la vista está, nosotros desde Guaira hemos incorporado el PRI, los principios de responsabilidad de impacto, en nuestra metodología de análisis de proyectos. Cada vez que analizamos un proyecto miramos cómo eso puede impactar en los ODS, lo medimos y bueno, es seguir dedicando una parte de nuestra tesis de inversión en este tipo de proyectos que nos hacen mejorar como corporación, pero que desde luego en nuestra misión de Telco pues redunda en un beneficio de nuestros clientes, ¿no? En un fondo, en una plataforma como la vuestra, en un fondo como Inclimo, aunque vuestros tickets sean menores, quiero decir, no están al nivel de estas inversiones grandes, pero ¿qué papel creéis vosotros desde vuestra posición que deben jugar estas grandes corporaciones? No me refiero a Telefónica concretamente, pero también a la banca, a las grandes empresas tecnológicas, a la hora de mover y levantar startups de clima que puedan ayudarnos
Sí, a sí. descarbonizar la economía? Yo creo que son totalmente cruciales y si me permites voy a responder con una pequeña reflexión un poco geopolítica, porque creo que la innovación de la tecnología climática también tiene una dimensión territorial. Creo que de las muchas competencias que ha habido entre Estados Unidos, Europa y China, pues una de las pocas que todavía puede ganar Europa en muchos aspectos y por muchas razones es la tecnología climática. Sí, ¿tú crees? Hay quien lo duda, ¿eh? Hay quien lo duda, pero yo creo que aquí tenemos unos vínculos con las universidades, unos fondos públicos no dilutivos y una regulación y una serie de ciudades comprometidas con la descarbonización y el Acuerdo de París, que es único en el mundo. O sea, en Estados Unidos, y sobre todo si en noviembre llega Trump, habrá un retroceso enorme en cuanto a financiación y en cuanto a marco regulatorio. Y China, yo creo que tiene otra serie de problemas, pero puede liderar en algunos aspectos, pero no creo que vaya a liderar la agenda de innovación hacia la sostenibilidad como se concibe en Europa, ¿no? Y por ello creo que es un momento muy oportuno para liderar realmente con este marco de alianzas que comentaba, ¿no? O sea, creo que las empresas, los gobiernos, las universidades tenemos un rol especial en este contexto geopolítico de liderar esta agenda, sobre todo si creemos en el Acuerdo de París, ¿no? Y en ese sentido, las corporaciones, para un fondo como Enclimo, nos fijamos mucho en ellas por varias cosas. Nos gusta coinvertir con ellas. Ellas normalmente tienen un modelo de coinversión que suele pilotar, suele probar, ¿no? Estas startups, muchas de ellas tienen centros de incubación que nos invitan como jurado y si vemos alguna empresa que destaque, pues nos gusta incluso invertir en ellas. Que las prueben, yo creo que la mejor, más que el capital, que nosotros lo tenemos por otros lados, una gran corporación lo que puede hacer es probar de manera que ser un laboratorio de estas startups y corroborar si la tesis funciona o no. Y cuando está cogiendo un poco de tracción, realmente demostrar que una empresa tan grande con toda su cadena de proveedores puede ponerla en marcha. Y luego para escalarla. O sea, nosotros el gran objetivo es que si estas empresas están empezando a coger tracción comercial y empiezan a escalar y una de estas grandes corporaciones las ve con buenos ojos, quizás en una fase posterior a Guaira, y pueden invertir con ellas como una proveedora más oficial, no tanto como venture, sino como proveedora estable, pues es un caso de éxito. Al final, yo creo que toda Europa competimos en el venture en un mercado no de finalistas, ¿no? Ojalá nuestras empresas puedan llegar a IPOs, pero son pocas, pero es un mercado de secundarios y esos secundarios muchos vienen por corporaciones, ¿no? Private equity corporaciones. Entonces es fundamental incorporarlas por esas dos dimensiones, ¿no? Vosotros os dedicáis precisamente Gancho, a eso. justo, perfecto para mí. Claro, claro. Vosotros sois Lanzadera tiene 11 años, de los que los últimos 6 años hemos incorporado estas grandes corporaciones que se metan dentro del ecosistema de las startups, que convivan con ellas, y lo que estamos haciendo y ayudando a unos y a otros es a marcar ese piloto, ese laboratorio, para probar que se quitemos la barrera económica y de recursos a probar, probemos y muchas de esas pruebas pilotos bien terminan en formato de proveedor-cliente, que es lo que más nos gusta a nosotros que diríamos, que es sostenibilidad para la startup. Y luego, sobre todo, también inversión. Muchas de estas grandes corporaciones también tienen sus propios vehículos de inversión, tienen sus equipos que están buscando también las mejores startups para poder tener el talento cerca, ¿no?, de ellos. Y ahí estamos nosotros haciendo esa sinergias entre las startups, las corporaciones y los foros de inversión que acabas de mencionar, que también nosotros hacemos mensualmente, para hacer que este ecosistema esté cerca. Lo van uniendo todo, ¿no? Las grandes corporaciones fundamentales. Totalmente fundamental. Y quizá visto desde un punto de vista de inversor, yo creo que pueden tener efecto llamada para el resto para pequeños inversores y además le dan un mayor grado de certidumbre al proyecto. Yo que estoy espiando tu reloj y veo que nos quedan 5 minutos para las 12 y tampoco quiero entreteneros más de lo que os había prometido, os voy a proponer una última ronda de conversación, que es un ejercicio a futuro. ¿Dónde va a estar el Climatec dentro de 3 años? Hemos dicho que tiene un futuro prometedor, hemos empezado hablando de eso. Dentro de 3 años, ¿dónde va a estar el Climatec? ¿Por dónde empezamos? ¿Te atreves, Pablo? Venga. Lo hemos dicho a lo largo de las preguntas, ¿no? Imagino, intuyo, por los datos que hay, que la inversión seguirá incrementándose. Hay que hacer también nuevamente un top-down, ¿no?, de
de qué está pasando en el ecosistema, en el ecosistema VC, cuándo nos vamos a recuperar de la crisis. No hablo solo de Climatec, hablo del VC. La realidad es que se dan ingredientes muy buenos como para pensar que estamos ya al final, ¿no? Llevamos 9 trimestres de caídas de la inversión en startups. La historia dice que que a partir del 11, 12 trimestre es cuando ya empiezan a subir. Las valoraciones están tocando fondo. Year on year, pues estamos hablando de que en los últimos 2 trimestres están flats, pero year on year ya solo están cayendo un 5, un 10% a nivel mundial, con lo cual la curva parece que ya está tocando el punto de inflexión. Hay mucho dry powder, no solamente en Climatec, también para todo, ¿no? Estamos hablando de dry powder récord, más de 400 billion en todo el mundo. Estamos hablando también de que se han ido los inversores turistas, entre comillas, ¿no? Que son los que cuando se van ya es el inicio del periodo de inversión, el inicio de que vuelven otra vez, se alicua el sistema y vuelven otra vez a subir. Los cortoplacistas, efectivamente, que hablabas antes. Y todo eso, pues lo que todo el mundo pensamos. También hay récord de las top 10 empresas mundiales compradoras, pues también están en récord de caja para poder comprar compañías. Las ventanas de IPOs en Estados Unidos están otra vez empezándose a calentar. Todo esto implica que el ecosistema pues va a empezar otra vez a principios de año a crecer, ¿no? En términos de Climatec, pues el grid energético necesita transformarse. Entonces ahí intuyo que habrá una oportunidad y que para Telefónica pues implica ahorros en el consumo de energía de nuestra red de telecomunicaciones, orquestación, sistemas de edge que apoyen esa digitalización de la red. Has dicho antes almacenamiento. O sea, hay grandes retos que podríamos estar aquí otro buen rato, ¿no? Con cada área podríamos estar hablando otro rato, ¿no? Pero que está ahí. En 3 años ves un desarrollo bastante fuerte del sector. En la parte quizá más pragmática. Más práctica, más de bajar al terreno, más de al suelo, más de pequeña empresa con una buena idea que puede seguir adelante y puede triunfar, ¿no? En Inclimo, ¿cómo lo veis? En Climo yo creo que tenemos una visión más largoplacista, porque estaba pensando en 3 años, aún no habríamos acabado nuestro periodo de inversión y no sé si habríamos visto algún retorno todavía, ¿no? Entonces es difícil de predecir, pero lo que estamos muy atentos y creo que sí puede ser muy disruptor en cómo concebimos todo el modelo de inversión en Climate es, por ejemplo, el aspecto de inteligencia artificial. Yo creo que vamos a ver, estamos en el principio de lo que puede generar esto. Ya casi, o sea, una gran mayoría del deal flow que nos llega ya tiene incorporado inteligencia artificial con discreción, pero sabemos que esto va a ir a más y no sabemos cómo va a acabar, pero creo que estamos en una nueva era, como cuando entró Internet o como cuando entró la cloud. Y yo creo que las empresas Climate en 3 años, cómo van a utilizar esa inteligencia, va a ser muy diferente a cómo están ahora. Y un aspecto en que yo tengo mucha fe es todo el concepto de agricultura regenerativa, ¿no? Estamos viendo unos procesos de transformación que pueden también revolucionar la relación de las sociedades con la tierra, con el cultivo, con la comida y con la regeneración. Sí. O sea, yo creo que por ahí empiezan a haber fondos especialmente dedicados exclusivamente a esto. Creo que dentro de lo que es tanto agrotech como foodtech, como modelos energéticos en una población muy grande del planeta que se dedica a esto, va a ser revolucionario también. Y tenemos expectativas de que salgan empresas muy innovadoras en la regeneración agrícola. Interesantísimo ese tema para los que nos gusta el campo. Importante. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque acabará Carmen. Vale, perfecto. Bueno, yo pienso como Pablo y como Fernanda, es decir, tenemos un reto climático y un reto energético por delante muy grande. Lo bajo al terreno práctico, porque nosotros estamos en ese terreno práctico, almacenamiento, red inteligente, la aplicación de la inteligencia artificial a todo este reto energético. Entonces, no nos queda otra, si no queremos perder el tren, que la inversión siga creciendo. Entonces, en 2-3 años le auguro un buen futuro. Sigamos por ahí. Terminamos contigo. Hemos empezado contigo. Vamos a Perfecto. La sostenibilidad del Climatec creemos que tiene un largo recorrido. Acabamos de empezar, acaba de tener el auge. Vemos muchas startups que están apostando por ello, que están desarrollando muchas cosas interesantes. Las corporaciones de nuestro portfolio de corporaciones que está con nosotros, te diría que un 99,9% tienen sobre la mesa el reto de sostenibilidad de Climatec, que están al pie del cañón con esto. Sabemos que esto va a tener una curva muy exponencial en los próximos años
y que seguramente perduren en el tiempo. Bien, como resumen os diré que me encanta hacer un foro en el que el resumen es muy positivo, es decir, lo negativo no es noticia aquí hoy, es lo positivo. Y bueno, hemos aprendido cosas. Muchas gracias por venir. Respeto escrupulosamente el horario por aquello de que todos tenemos, además hay que ir al South Summit y tenemos que movernos todos, ¿no? Y muchas gracias por estar en el nombre de la información, del Grupo Eneo, de los patrocinadores de este evento, de CEPSA y de Endesa. Y bueno, alguien lo tiene que patrocinar. Y nada, espero que nos veamos en otra y que podamos seguir hablando de todo esto. Tenéis la información a vuestra disposición para lo que os haga falta. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a vosotros.